Pero sí te puedo decir que se siente muy bien. O sea, se siente muy bien moverse porque es de la única manera que tú sientes las cadenas y las puedes romper. Hola amigas y amigos que nos escuchan. A través de su comunidad y su mensaje de hackear el sistema, Elaine ha inspirado a miles a romper con los patrones impuestos por la sociedad, en especial a las mujeres, de belleza, de éxito y de superación. Para nosotros visitarla a ella y el jefe fue una experiencia inspiradora que ahora compartimos con todos ustedes. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Bueno, Elaine, recientemente leí algo en tu web sobre las metas y quería preguntarte, porque también estamos todos como en el mood de, nuevas cosas que lograr en el 2020, y me pareció muy interesante que decías como que hay que reevaluar las metas, hay que pensar en nuevas metas. ¿Qué quisiste decir sobre eso? Bueno, yo de alguna forma, dentro de todas estas vacaciones de diciembre, una de las cosas que siempre hago es recalcular y como que reorganizar. ¿Qué logré? Agradecer lo que logré y ver qué quiero lograr. Y una de las cosas que quiero lograr es ser más realista. Más realista es dejar de ver hacia afuera y ver más hacia adentro. Y comenzar a construir metas que me construyan en el proceso. Y para eso tengo que saber que las metas deben de ser propias a tu ritmo de vida y a ese éxito donde tú cabes, porque no tiene que amputar ninguna parte de tu cuerpo ni de tu alma. Me fui un poco más profundo. Lo que te quiero decir con eso es que nos ponemos a ver las metas de los otros. Como las redes sociales hacen como la perfecta vitrina. Una ventana constante. De que su tanejo, que tiene que sé yo cuánto cae, que perencejito tiene el carro y que los cuadritos de su tanejita, que yo quiero viajar para qué sé yo dónde. Y tú te metes en esa película mental y te alejas totalmente de esa esencia, de esa vida, que quizás cuando tú hagas eso no seas feliz, porque esa no era tu meta. Exactamente. Entonces, el objetivo es identificar cuál es tu meta, cómo tú te quieres ver en el 2021, hacia dónde tú quieres ir para tener paz. Paz quiere decir que tú te acuestes en la noche y tú digas, valió la pena. Que tú no tengas la preocupación de que estás haciendo algo que no amas, de que estás con gente que te drena la energía, de que en ese cuartico donde tú estás sin ser mediocre y sin ser conformista, tú estás en ese cuartito y tú sientes que eres y tú celebras ese pan con chocolate que te logras tomar porque estás haciendo algo que supera promover tu ego. Estás haciendo algo que le aporta a la sociedad ese granito de arena para que el mundo gire mejor. Eso es lo que yo quisiera. Como que cada quien salga un poquito de esa vitrina y comience a enfocar cuál es tu meta. Tu meta es dejar esa relación con esa persona que te tiene la vida de cuadrito. Esa es tu meta, enfócate en eso. Y recientemente hablaba con una amiga, bueno, con Carolina, tú la conoces, que hacer el ejercicio de la página en blanco, de ver realmente qué realmente yo quiero. Si no existiera tiempo, si no existiera el dinero de por medio, si no existieran las cosas impuestas que por nuestros padres o por la misma sociedad, que yo realmente quisiera hacer con mi vida y con mis días. Exacto. Pero para eso tú tienes que ponerte audífono emocional y poner el mundo en mute. ¿Qué son los audífonos emocionales? Los audífonos emocionales, tú comenzar a elegir cuáles voces escuchas. No quiere decir que tú vas a ser una pedante, claro, que simplemente que no escucha a nadie. No, nunca, no me importa, no es eso. Es que tú vas a comenzar a escuchar personas que realmente te enciendan las luces de adentro, esas luces que están apagadas porque se han ido apagando con todas las críticas, con todos esos fracasos, con todo ese tú no puedes, con todo ese Laura, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a hacer eso? Esas luces se van apagando en la medida que quizás tú misma te comienzas a cuestionar el potencial y el talento con el que naciste. Yo me voy más allá. Yo quisiera que quizás tú comiences con la página rayada. Ok. Pero subraya. Explícame eso. La página rayada es que tú... Lo aprendido sería Exacto, eso. con tu historia, con esos fracasos, con esas situaciones negativas, con ese no. Comienza con esos sí también y con esos logros que tú has tenido, con esos éxitos que tú has tenido. Pero subraya. Es como que tú comienzas a subrayar cuáles son las cosas que van a resaltar el camino que tú quieres comenzar a seguir. Y por eso siempre le digo a la gente, tú te visualizas en 5 años viviendo aquí en República Dominicana.
Tú te visualizas soltera, tú te visualizas con hijos. ¿Qué realmente tú quieres hacer para dejar un legado en el mundo? ¿Cuál es esa actividad que a ti se te van las horas haciendo y tú sientes como que tú literalmente estás como fluyendo? ¿Cuáles son esas cosas que a ti no te gustan hacer? ¿Cuáles son esos lugares que a ti no te gusta ir? ¿Con cuáles personas tú sientes que se te quita el oxígeno porque te drenan? Porque son muy superficiales, porque demandan mucho de ti también. Exacto. Comienza a definir eso, comienza a alejarte de esas personas, comienza a cambiar de lugares, comienza a definir quién tú no eres para que puedas salir quién tú eres. Eso es como un proceso de desaprender, entonces. Y de comenzar a elegir, yo diría que tu camino. O sea, de comenzar a coser tu propio traje de la vida. Es un traje que no le va a servir a nadie, que te va a servir a ti. Que realmente es lo grandioso, que cuando Laura llega, yo puedo percibir la originalidad de Laura, porque Laura no se parece a nadie, porque no imita a nadie, porque tiene una huella. Eso es tu real grandeza. Claro. Y no es fácil cuando vivimos en una sociedad, no solamente dominicana, sino general, en el mundo, donde nos imponen ciertos roles y ciertos modelos de lo que deberíamos de ser, especialmente a las mujeres. Uh-huh. Creo que tú lo hablabas en tu libro, por cierto, que también quisiera que habláramos sobre eso, sobre cómo te alejaste de un mundo tan superficial como era el modelaje, luego el entretenimiento, buscando tu esencia y como tratándose la versión más orgánica y más natural de lo que tú eres. Sí, por eso te digo que yo sugiero que más que una página en blanco, tú comiences con una página rayada, porque en esos rayones tú vas a ver cuál tú no quieres repetir, vas a saber a qué lugar tú no quieres volver. Parte de mi historia, y por eso me atreví a quitarme la piel del alma para contarla, no es fácil, pero entiendo que valió la pena, es mostrarle a la gente que el éxito no es enlatado que nos han vendido, y que ser cuesta. Para ser hay que pelear. Para tú poder lograr mostrar esas luces e iluminar la vida de otros, tú tienes que literalmente aprender a aprenderlas, valga la redundancia. Y eso implica crisis, sobre todo en una sociedad donde quieren que seamos clones. Exacto. Donde todos tenemos que parecernos para poder ser aceptados. Donde si tú logras romper uno de los tantos patrones de esas normas sociales, tú eres rara. O te patologizan, dicen que hay que llevarte al psicólogo. Y la misma sociedad se encarga de recordarte que estás siendo desobediente. Entonces, por eso mi lema es: pórtense mal y acuérdense de mí. Ese lema es de Hackeemos el Sistema. Ese lema es mío, que yo creo que lo he asumido precisamente porque yo me porto muy mal. Cuando digo me porto muy mal, no le hago daño a nadie con mi esencia, pero soy. Y en una sociedad donde las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen que ser literalmente los adornos del mundo, yo decidí que yo no adorno ni en mi casa. Y eso es portarse mal. Entonces yo le pido a la gente que se porten mal. Pero obviamente es un concepto muy filosófico. Sí, claro, porque en el libro, por ejemplo, tú siempre te describías como la buena del grupo, como ¿te acuerdas, no? Sí. Te decía como, bueno, se metió con la pendeja del grupo, con la buena del grupo. Entonces, sí, de cierta forma, tú sí te portabas bien en las definiciones de portarse bien. Sí. Pero tus ideas tal vez no eran de una persona que se portara bien. Por eso realmente lo digo con esta seguridad, porque yo fui muy obediente. Uh-huh. Precisamente porque viví en una familia que me alababa por esas notas. Claro. Y por ese comportamiento, aunque nunca fui la niña buena de seguir patrones que no encajaban conmigo. Pero sí fui muy buena estudiante, sí fui una chica, vamos a decir, que no tuvo en la calle, ¿tú entiendes? Esa parte sí te puedo decir que fui obediente. Y por eso precisamente es que digo que un estudiante no vale por un 100 o una calificación. Por eso digo con tanta seguridad, y le digo a las mujeres y a los hombres, tú no naciste para complacer las peticiones de tus padres. Tú naciste para ser. Y lamentablemente, si tus padres no entienden que tú necesitas
la libertad de ser para construir tus propias alas y volar muy alto, necesitamos reflexionar y sentarnos con tus padres para que puedan entender que no te pertenecen, que tú no les perteneces a ellos. 100%. Que ustedes tienen una relación donde ambos tienen que construirse, pero que al final, Laura, todos los seres humanos lo que necesitan es iluminar el mundo con su esencia, porque para eso nacimos. Cada uno de nosotros tenemos un talento, tenemos un don, y ese talento precisamente lo tenemos para algo, para conectarnos y para mejorarnos. Y hay que usarlo, porque si no tú estás haciendo hasta traicionándote a ti mismo, diría yo. Y tú sabes que, bueno, una de las cosas que yo siempre le digo al jefe, yo le digo, óyeme, es increíble que yo quizás no tengo la juventud que tenía, obviamente, porque ya son 41, pero yo me siento más joven que nunca. Yo me siento en la plenitud de mi vida. Yo nunca me había sentido tan segura de mi vida y tan linda. O sea, tú sabes que yo siento lo mismo de mi mamá, como que tiene 61 y yo la veo más joven que nunca. Obviamente en apariencia, si tuve una foto de ella a mi edad y una foto de ella ahora, tú vas a decir, ok, más joven, pero de actitud. Es que tu mamá se tiene que estar rompiendo de buena, de verdad. Te lo digo. Porque es que la experiencia y esa libertad que tú logras con tus luchas te hace disfrutar cada centímetro de tu cuerpo. Uh-huh. O sea, esta experiencia yo lo hubiese tenido con 20 y tú supiste, ¿verdad? Claro. O sea, que yo entiendo que lo mejor es tenerla con 40 porque ya tú tienes la tranquilidad de la experiencia. Tú, básicamente, esta madurez te ayuda a pensar las cosas mucho más. Mucho más. Pero sí te puedo decir que se siente muy bien. O sea, se siente muy bien moverse porque es de la única manera que tú sientes las cadenas y las puedes romper. Y me pareció muy interesante en el libro, porque me sentí identificada más que nada, una frase que decía que vienes de un linaje de mujeres rebeldes. Lo digo porque estamos hablando de ser rebelde y de ser libre, porque para uno mostrar su esencia hay que ser rebelde, hay que ser libre y hay que sentirse en la mayor confianza posible de expresar todo lo que tú eres con sus sombras también. Háblame un poquito como de esa frase. Viene de un linaje de mujeres rebeldes. Me siento identificada porque mi abuela y mi mamá no eran fáciles. Bueno, no son fáciles. Yo te puedo decir que cuando me siento con mami, bueno, mami realmente es una de las protagonistas de mi libro. Sí, me di cuenta. Porque mami es, ¿qué te digo? Fue mi mayor fuente de opresión y de control y peleamos muy duro. Te digo que yo me sentía asfixiada en mi casa. Yo me casé para salir de mi mamá. Y lo digo en el libro. Y por eso inspiro a tantas chicas y a tantas madres a que tengan una relación, yo diría que potable. Porque no es fácil. Ni pueden ser perfectas tampoco. No, potable. Quiere decir que tú no tengas que salir huyendo. Claro. Porque te están asfixiando. Así era que yo me sentía. Y ella lo sabe, ya nos llevamos súper bien. No, claro, ya es otra etapa No, totalmente. Yo, mi mamá, yo la adoro y siempre la he adorado. Pero el tema de tener una madre que es muy fuerte, que literalmente es el FBI personificado, y tener una abuela y tener una línea de mujeres que hablan, que tienen voz, que reclaman, que te enseñan realmente que tener vagina no es ser sumisa. Y te muestran el camino para tú tener poder a través de tu voz, pisa y pesa. Claro. Entonces, para mí es muy fácil asumir el rol de activista en cualquier tema, porque para yo poder hacerlo necesito sentirlo. Entonces, si lo siento, que una de las cosas que siempre le digo a las personas, el tema de la educación sexual me conecta mucho con mi historia. Claro. Precisamente por la historia que he vivido. Por eso para mí no es un trabajo. Es parte de... Yo nunca me había sentido tan cómoda haciendo algo. Porque con estos mensajes yo estoy dándole a los chicos y a los adultos que veo ese mensaje que yo quise recibir en algún momento. Claro. Entonces, el hecho de tú pertenecer a un linaje de mujeres grandiosas, rebeldes, que siempre han levantado la mano cuando necesitan reclamar sus derechos, eso te da una seguridad muy, muy, muy gratificante. Yo creo que ese es uno de mis grandes trofeos. Tú dirías como que el empoderamiento, obviamente yo siento que se construye, pero también se hereda un poco. Yo creo que sí, porque nosotros vivimos
y sobre todo las mujeres, nuestras primeras guías, nuestros primeros modelos es nuestra madre, Claro. son nuestras mujeres adultas. Y nosotras obviamente vemos a través de los ojos de ellas cuando somos niñas. Y ellas nos muestran el mundo. Como ellas se relacionan con el mundo, nos muestran cómo se relacionan las mujeres con el mundo. Y cuando tú ves una mujer que tiene la valentía de ser, te estoy hablando en el 79, Exacto. en el 80. Porque ahora no es que es más fácil, pero ya es más generalizado, siento yo, para mi generación. Por eso, entonces, ver eso y que te cuenten la historia de tu abuela, que fue una mujer que siempre dijo y siempre, no impuso, pero sí decía lo que pensaba. Tú dices, caramba, tú comienzas a aprender, tu voz se va construyendo de manera natural. Porque es que no puedes hacer lo contrario precisamente porque el modelo femenino es ese. Y ese modelo es muy, muy fuerte. Uh-huh. Aparte de que el temperamento también se hereda. Eso es verdad. Yo te conocí, bueno, claro, por Helen, a través de Helen, su hija, en el campamento Soy Niña, Soy Importante. Mi flaca. Sí. La verdad es que el que ha ido al campamento y ha compartido con las niñas, se puede dar cuenta que son niños que vienen de madres que también son niñas. O sea, no era ni una ni dos veces que mis niñas me decían, profe, ¿cuántos años usted tiene? Y yo, 28, 29. Y me decían, pero mi mamá hace rato que tenía 3 hijos, 4 hijos a su edad. ¿Y cuándo es que usted va a tener hijos? ¿Usted es jamón? ¿Usted tiene novio? Y yo como que, sí, pero yo no quiero tener hijos ahora mismo. Y eso ya no lo entienden, que sea por decisión. Sí. Entonces, ¿qué pasará con esas niñas que no vienen realmente de un linaje de mujeres empoderadas? Si eso también de cierta forma se imita, no solamente se construye. Mira, yo entiendo que la clave está en que nosotras, las que ya despertamos, o las que nos enseñaron a despertar desde niñas, o a desconectarnos o a desaprender, tenemos que pasar la antorcha. Claro. Y tenemos el gran rol de despertar a todas las mujeres y a los hombres, porque los hombres también están incluidos dentro de un sistema que los manipula y que también los cosifica y los victimiza. Uh-huh. Y que no los deja ser y expresar sus sentimientos como son. Exacto, porque precisamente para poder manipularte, lo primero que tengo que hacer es quebrar tu autoestima. Claro. Y que obviamente tú pertenezcas a una serie de soldaditos que cumplen normas y que no opinan. En el caso de las niñas, y uno de los grandes mensajes que nosotras desde el feminismo y desde la educación sexual estamos tratando de llevar, es que la maternidad no es el objetivo final de la feminidad. Claro. Cuando tenemos una sociedad que le enseña a la mujer que es un útero ambulante o una vagina ambulante, que si no lo usa está defectuosa o está incompleta o le falta algo, le estamos diciendo a ese sistema que no es cierto. Claro. Que tú eres una mujer, independientemente de que hayas nacido con útero, eres una persona que tienes metas y logros y que eres muchísimo más que un rol de madre o de esposa o de pareja. Entonces le estamos enseñando un camino diferente. ¿Tú tuviste una crianza espiritual en ese sentido? Es que yo divido mucho la espiritualidad de la religiosidad. Son dos cosas diferentes. Mi mamá es muy espiritual, pero nada religiosa. Okay. O sea, mami creía en la reencarnación, en Jesús, en los niños de la nueva era. O sea, mami tenía una mezcla. Wow, pero eso no es usual. Bueno, ya tú sabes. Entonces, yo crecí oyendo todo eso. Pero a mí nunca me llevaban a la iglesia. Exacto. Ni me decían, tú tienes que confesarte. O sea, a mí nunca me impusieron una religión. Y yo se los agradezco mucho. Claro. Porque me ayudó mucho a ver el mundo de una forma bastante global, porque pude entender un poquito de cada una de esos mensajes. Claro. Y sacar mis propias conclusiones. Entonces, claro. Realmente yo te puedo decir que para mí la espiritualidad es algo inerte, o sea, es algo inherente a cada ser humano. Uh-huh. Yo creo lo mismo. O sea, a mí, por eso como que la idea de ser ateo, yo no sé si eso puede convivir realmente con la raza humana, no sé, yo estoy en ese proceso como de seguir descubriendo ese tipo de temas, pero me he cuestionado si realmente el ser humano
puede ser como no espiritual en todo. Lo que pasa es que si tú lo vinculas a la parte religiosa, no Claro, lo entiendes. Claro, es cuando ahí es que entro en conflicto. Exacto. Pero venimos de civilizaciones como los taínos, como los aztecas, como los mayas, que tenían su propia espiritualidad, tenían sus dioses, muchos dioses diferentes. Y había como una conexión con la naturaleza y con los astros y todo eso. Entonces yo no sé si realmente el ser humano puede vivir divorciado. Incluso creo que por vivir tan divorciados de la conexión con la naturaleza es que estamos llegando a este punto donde los fuegos de Australia, que sí, el terremoto de Puerto Rico, todo ese tipo de cambio climático, como... Mira, yo entiendo que es una visión muy personal. Yo entiendo que no estamos desconectados de la espiritualidad por no tener una deidad en la que nosotras a quien le recemos y que pensemos que nos están mirando y que nos tenemos que comportar de tal manera. Claro, claro. O sea, no necesariamente. Ahora, espiritualidad en mi mundo es tu conectar con la energía del ser, de la humanidad, que también incluye la energía que tiene todo lo que se vincula con la naturaleza. Uh-huh. Y tú creer que tú tienes una misión en el mundo de aportar para que los otros mejoren su calidad de vida con tus acciones. Eso no tiene nada que ver con un ser divino. No, eso ahí es que voy. Los dioses de esas civilizaciones a las que mencionaban eran el sol, la luna, el mar, ¿tú me entiendes? Exacto. Le decían dioses, pero es un término por, tú sabes, sí. No es una religión de millones de años, exacto. que tú sabes, que tiene no las es normas. esa estructura, ni ese dogma, nada de eso. Sino que estoy de acuerdo contigo, que es conectar con esa energía de cada quien. Y si tú supieras que yo creo que la generación que tenemos de adolescentes, que es con una de las que más trabajo, tiene una espiritualidad bien fuerte. Están conectados muy fuerte con el tema del cambio climático, están volviendo al tema del orgánico. Les preocupa mucho lo que está pasando con el planeta. Le preocupa mucho su salud, más que la apariencia, yo diría. Sí. Yo entiendo que hay un cambio de conciencia. Sí. Quizás si tú me hablas de una generación, qué sé yo, millennial, mi misma generación X, que no teníamos el tema de la industrialización y el tema del consumismo que precisamente se dio en esa época. Pero estamos hablando de que ahora hay un cambio de conciencia importante y Greta es un ejemplo bastante tangible. Y tú tienes una hija, bueno, Helen ya es un poquito más grande que 16, 14 años, pero tú tienes hijos adolescentes. Sí. Yo tengo una hermanita adolescente y como que piensan de otra forma a mi generación, que es millennial, tú sabes. Son como mucho más atrevidos a la expresión, a decir su opinión, a defender el medio ambiente si tienen que defenderlo, claro. Como Greta también. Y no solamente el medio ambiente, son muy fieles a sus ideas y construyen ideas propias y la familia no tiene tanta influencia como antes, porque ¿cómo tú puedes discutirle a un adolescente que sabe más de un tema que tú porque tiene 2 meses investigándolo con todas las noches? Dime, entonces cuando tú vienes, no, porque yo soy tu papá, hermano, dígame las leyes de tal cosa y te la enumera toda y tú nada más tienes que cerrar la boca, morderte la lengua y decirle, ¿qué más me puedes decir, mi amor? Con toda la humildad del mundo adulto. Por eso es que digo que necesitamos hacer silencio y escucharlos, porque tienen mucho que aportar. Por eso necesito que los padres entiendan que para poder criar necesitamos vender una paternidad y una maternidad un poco más actualizada, más humana, más humilde, porque al final de cuentas lo que hacen es que nos suben los vidrios y oyen a otra gente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el reto realmente de los adolescentes en general? Tú que trabajas con adolescentes, ¿cuál es el mayor reto? El mayor reto es tú escucharlos y no querer recordar que la sociedad en la que tú viviste fue la mejor y que los años, esta sociedad está perdida y que ahora este dembow tiene todo esto. O sea, es tú entender que la sociedad en la que nosotros crecimos ya no existe. La sociedad en la que ellos están creciendo es la que tenemos y nosotros somos los que tenemos que reinventarnos. Que caerle atrás a ellos. ¿Me entiendes? O sea, no son ellos nosotros. Pues nosotros queremos como darle para atrás. No, porque mira, mijo, en mi época no había celular. Mi hermano, ya. O sea, no lo vuelva a decir. Ya, se acabó. Ok, ¿cómo tú me educas con el celular? ¿Cómo tú me educas con Snapchat? ¿Cómo tú me ayudas a que yo pueda entender que es muy fácil yo desconectarme de ustedes si ustedes lo que están es peleándome en la comida? Lo más fácil es yo irme para mi cuarto y comer en mi cuarto. O sea, claro. Nosotros como padres tenemos que entender que por primera vez en la historia estamos criando a
personas que tienen acceso al mundo en un solo clic. Eso hace que mi voz deje de tener importancia cuando mi voz lo que hace es atacar, sermonear y revivir una época. Para que mis hijos y los adolescentes puedan convertirse en aliados, porque yo entiendo que tenemos que ser aliados, no amigos, son cosas diferentes, y que podamos aprender de cada mundo, me refiero de mi mundo que fue análogo, yo quiero aprender del tuyo que es digital, pero a ti también te hace falta saber cosas de mi mundo análogo, que es disciplina y una serie de cosas que a mí me inculcaron por todas las vías. Necesitamos conversar. Claro. Y para conversar nos tenemos que escuchar. Y para escucharnos yo no puedo ser el que sepa todo y al que nadie le pueda llamar la atención porque yo soy el Dios, yo soy el papá, el adulto. Mi hijo tiene la suficiente capacidad de enseñarme cosas y de decirme, papi, lo está haciendo mal. Yo no estoy de acuerdo con eso que tú me estás diciendo. Y tú tener la suficiente humildad de pedir perdón y decir, es verdad, tú tienes razón, mala mía. Entonces, nuestros hijos saben cuando lo estamos violentando, conocen los derechos que tienen, son entes pensantes, tienen autonomía y necesitamos entender que si nosotros queremos que nos cuenten y nos incluyan en su vida, nosotros tenemos que tener la suficiente humildad de abrirles la puerta. Y para abrirles la puerta, yo necesito convertirme en un humano y quitarme esa vestimenta de super Dios, que no comete errores, que no rompe un plato y que es perfecto. Soy la jefa de esta casa. Yo soy la que mando. Si usted dice que usted es la que manda, usted no manda. Porque el que tiene que recordar que manda es porque se le olvida a los que están. Y es porque quizás usted está siendo muy autoritaria y no lo están escuchando, le están obedeciendo. Exactamente. Los líderes piden perdón, los líderes escuchan, los líderes aplauden el logro del otro. Y sobre todo, la gente lo sigue porque tú me haces sentir tan bien cuando estoy contigo y lo que tú estás haciendo a mí me inspira porque tú, como tratas a los demás y me tratas a mí con respeto, yo quiero incluirte en mi vida. Eso también hay que incluirlo en la crianza. Por eso los adolescentes se quejan de que los adultos no lo escuchan. Claro. ¿Qué tanto de tu crianza tomaste para criar? Porque realmente también como me he leído el libro, veo que tú vienes de un hogar que con todo y todos los permisos de tu mamá y todo lo que tú quieras, se te escuchaba. Sí, bastante. Y tu papá, leí que una de las preguntas que tengo, que me parece muy bonita esa parte, como que les motivó a que se expresaran y que perdieran a hablar el miedo en público, o sea... Papi nos mandaba, me pide el jamón. Papi, pero yo no conozco a ese señor, a mí no me importa, ve, dile que te dé una libre de jamón. Y tú como que con 6 años. Eso, yo diría que esa es una de las grandes cosas que nosotros replicamos aquí en mi casa. En mi casa se habla de todo. O sea, aquí tú puedes hablar de droga, del dembow maduro, tú lo puedes poner en la mesa, lo bailamos todito hasta abajo y después lo descuartizamos. O sea, me refiero, aquí hay una real democracia, en el sentido de que mis hijos no sienten que nosotros somos el autoritarismo. Saben que somos mamá y papá, pero tienen la apertura de hablar. Entonces, para mí eso ha sido uno de los grandes legados de mi familia, porque en casa yo podía hablar. Obviamente no de todo, claro, pero si nos vamos a los 80 y lo ponemos en contexto. Claro, ya es otra cosa. Exacto. Una de las cosas que yo sí te puedo decir que he roto totalmente es el control. Yo me propuse que mis hijos tienen que tener la libertad. Tienen que tener libertad. Yo quiero que mis hijos vuelen. Pero solamente una persona que viene del control puede hacer. Puede soltarlo 100%. Tú no te imaginas. O sea, yo ver a mi hija ahora mismo en Europa, que dura 2 semanas que no me llama, porque está en su mundo, y yo no te digo, ay, no me ha llamado. Si no me ha llamado porque la está pasando muy bien, y después que me llama, mi hija dime, mami, aquí yo le decimos que sí o cuándo. Y yo no sentir que me falta un pedazo, que estoy... O está llenándole el celular de llamada, tú sabes. O sea, yo le digo a mis hijos, óiganme, yo lo que quiero es que ustedes vuelen muy alto y yo tener palomitas y café para verlos volar. Y sobre todo, celebrarlos. Porque eso es una de las cosas que yo le digo a los papás. Nosotros tenemos que criar para que nuestros hijos no nos necesiten, para que sean entes funcionales. Y nosotros, todo eso que sembramos durante la adolescencia y la niñez, tú tienes que verlo en la adultez. Entonces, esa parte sí yo la he roto de mi modelo familiar. Pero, por ejemplo, yo trabajo mucho eso que mami sí hizo conmigo, y es enseñarlos a pensar. Eso para mí es muy importante. O sea, yo necesito que mis hijos tengan la suficiente
la suficiente construcción mental para poder cuestionarlo todo. Inclusive cuestionarme a mí, que eso es lo más difícil. Mami, ¿por qué tú haces esto y por qué tú dices esto? Eso no es fácil, porque tú entiendes que a ti no te tienen que cuestionar. Y más tú, que también está en la esfera pública. Exacto. O sea, expuesta todo el tiempo también. Mami, pero tú dices eso, pero tú no haces eso. Es verdad. Tú tienes razón. Yo tengo que trabajar eso porque yo estoy literalmente en el sistema. Ellos mismos me lo dicen porque yo, obviamente, a veces salgo con cosas machistas y ven acá, mami, pero tú, de verdad, o sea, ¿me entiendes? Y esas son cosas que a mí me gustan porque... Pero tu trabajo está hecho también, o sea, quiero decir, como que sí, pero porque es que uno, lo que veo es que uno va mejorando la versión, claro, tú sabes. Pero te salen, claro. O sea, es una cuestión, por eso que yo digo que pertenece al imaginario ya. O sea, sí. Eso, bueno, lo ato mucho como al feminismo, que era algo que quería preguntarte. Aquí, ¿qué te digo? Lo que hablábamos ahorita, para mi generación, para las mujeres de mi generación es mucho más fácil ya autodescribirnos como feminista. Yo me considero feminista por su definición como tal, pero últimamente también me he cuestionado bastante si realmente lo que también está pasando con estas discusiones sobre si me dejo el vello, por ejemplo, o si me depilo, es antifeminista o es feminista. Como que también siento que el feminismo, al mismo tiempo en que se fue universalizando, se fue metiendo en conversaciones también como de detalles que como que estamos perdiendo el foco. Eso no era realmente lo que queríamos, tú sabes, arreglar. Pero al mismo tiempo entiendo como que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y entiendo que al final de cuentas, lo que el feminismo busca es deconstruir el sistema de opresión patriarcal que controla los cuerpos y que los resume a una serie de normas que no se parecen a la diversidad humana, precisamente porque lo que hace es manipular el imaginario mental para que tú obedezcas. Te lo dije desde una perspectiva muy personal. Sí, eso. El tema del vello, si tú lo ves en la cuestión del imaginario cultural, es un sistema de opresión. Para mucha gente que sufre de hirsutismo, para mucha gente que sufre de foliculitis, para muchas personas que no tienen dinero para pagar un láser. O sea, si tú te pones a analizar, yo que trabajo con mucha gente, óyeme, lo más libre tú dejaste tu cabello. O sea, tú tienes... Sí, lo creo que posiblemente lo más cómodo. Exacto. No, y lo más cómodo para una situación que tú tienes específica de que cada vez que te depilas, eso es lo más sano. Se te quema la piel porque tú tienes una piel hipersensible. Por ejemplo, mi hermana. Cada vez que mi hermana se depilaba, yo no te puedo explicar. El dolor. Porque mi hermana tiene un tema de la piel y no tenía dinero para pagar un láser. Claro. Entonces... Yo no estoy cuestionando si hay que dejárselo o hay que no dejártelo, pero yo creo que también, qué sé yo, cada quien que haga lo que se sienta más cómoda. Exacto. Sino que el feminismo lo hayamos llevado a ese tipo de discusiones cuando hay tantos asuntos que más urgente que resolver. Y es como un feminismo mal ahí. Sí. Tú sabes, como, o sea, lo entiendo como respetándolo, no estoy en ánimo de juzgar a nadie, sino como que ese no es el asunto en el cual no queremos enfocar, si hay que depilarse o no hay que depilarse, está bien, hágale que ustedes entiendan, pero tú sabes, hay otros temas. Hay otras situaciones y bueno, también te quería preguntar sobre el reciente situación del caso de Janacy. Siempre me siento súper incómoda cuando menciono los nombres de niñas que ya no están con nosotros, pero un video tuyo que se hizo viral recientemente explicando un poquito la situación es el tipo de cosas de la que realmente deberíamos de estar hablando. O sea, enfoquemos nuestras energías en cuestionar ese tipo de cosas, porque lo otro también es un poquito más fácil. Claro, lo que pasa es que, mira, y yo te lo digo porque como oigo tanto y me vinculo con tanta gente, el tema del vello, yo lo veía igual que tú, hasta que me metí en el tema del vello. Ok. Te lo digo porque yo decía, no. Google, busca el tema del vello. No, de verdad, yo decía, no, porque no puede ser, porque esto es un extremismo, hasta que vi realmente situaciones, realidades de muchas mujeres, así mismo como hombres, que cuando se afeitan, viven literalmente un infierno, y el ataque social
precisamente con una mujer con axila. O sea, eso es una mala, con vello en la axila, eso es una mala palabra. Alguien me dijo en estos días, como para una campaña de dejarse el vello, ella se lo hizo para la foto, pero ella se lo depiló al otro día. Es lo que te digo, o sea, es como entonces, ¿en qué tú estás? O sea, ¿te lo deja, no te lo deja? O sea, entonces, llega un momento que tú dices como que realmente es otro de los sistemas de opresión. Es otro exactamente. Es otra de las cadenas que nos ponen. Es lo mismo que con el maquillaje. ¿Cuántas veces a mí me preguntan si estoy enferma? ¿Cuántas veces? Loca, ¿tú no has dormido? No, que yo nací con ojeras. Pregúntame otra cosa. Tú casi ni tienes. Hay gente que tiene muchísimas ojeras. Bueno, yo tengo ojeras porque mi papá, esa fue la herencia que me dejó para que recordara que soy su hija. O sea, es una cosa de que ya eso es parte de mi esencia, pero yo no sería Elaine si no tuviera mis ojos de panda. Entonces, lo que te quiero decir es, cónchole, nos pasa lo mismo con el maquillaje. Claro. Nos pasa lo mismo con el peso. Una mujer con chicho, una mujer con una barriguita es una mala palabra. Entonces, cuando entendí que el vello es otra de los peldaños que obviamente hacen que nosotras liberemos nuestros cuerpos de todos esos sistemas que hacen que nosotras seamos las muñecas del mundo, entonces entendí que sí, que forma parte de la lucha. Y respeto a las mujeres que deciden irse por esa vía, las aplaudo y las apoyo, porque al final lo que buscamos es la libertad de ser. 100%. Entonces, algunos, por ejemplo, nos vamos en temas más políticos, pero hay personas que no les gustan esos temas porque entienden que son muy fuertes para ellos y no lo trabajan. Óyeme, lo importante es que nos unamos todas. Yo digo que en los movimientos sociales hay extremismo siempre. O sea, en la religión hay extremistas, en la política, o sea, los extremismos existen en todo. Lo que entiendo es que tenemos que aprender a escucharnos y que cada quien elija sus luchas. Claro. Temas como el matrimonio infantil, por ejemplo, que como que está tan claro, es tan obvio. Está muy claro para ti. Es que no, sí, yo sé. Es que no, pero después pasan este tipo de tragedias, por ejemplo. Y entonces ahí tú dices, ok, bueno, es que la mamá tenía 23 años. Tenía 14 cuando la tuvo. Es algo en cadena, ¿tú me entiendes? Entonces, y de nuevo menciona el campamento. ¿Cuántas veces también no lo vemos eso? Yo tuve el caso, bueno, este año justamente, una de las niñas que tiene 12, creo que fue, en el formulario decía casada. Uf. ¿Tú supiste, verdad? Ok, 2 puntos, gracias. O sea, ese día fue muy duro para mí, porque es que no, o sea, que... Y recuerdo también lo duro que fue también para ti conocer el caso de la niña que fue abusada sexualmente del campamento. Yo estuve ahí ese día y que se burlaran de la situación porque, pero es que ella se la pasa en la calle, ¿quién la manda a ella a pasar por ahí, por el frutero todos los días? Óyeme. Y yo pedí yo luego pedí perdón porque fui muy dura, pero es que... es que lo que pasa es que las niñas no entendían que estaban haciendo nada mal porque no tienen la conciencia. Sí, de hecho dejé unas tareas para que trabajaran con el grupo porque entiendo que el grupo amerita, o sea, ese comportamiento, eso que pasó ahí, ese bullying, ameritaba un trabajo fuerte porque estamos hablando de abrir la herida y echarle ácido. O sea, cuando ella salió del aula, tú sabes por qué salió. Y lloramos juntas, o sea, el abuso sexual es uno de mis temas. Me toca muy fuerte. Claro. Y lo tengo que trabajar diariamente porque la cicatriz está ahí. Incluso tú que también tienes conciencia y que estudiaste, o sea, educación sexual también. Sí, es más difícil porque, por ejemplo, mi abuela siempre decía, en los campos la gente vive tan bien porque como nadie sabe nada, tú como que no, o sea, tú como que vives tu vida chilling. A veces no puedes saber tanto, mija, no lea tanto. Mi mamá dice algo así, pero él dice, el que sabe mucho sufre mucho. Ajá, porque ella decía como que tú estás leyendo demasiado, no entienda tanto el mundo, mija, vive, disfrute. Yo espérese, abuela, porque hay que saber. Pero en cierto sentido, tú ves esa idea de fondo y cuando tú conoces y entiendes un tema, tú eres más sensible al tema porque tú logras comprender realmente el impacto de una acción, el impacto de un hecho que quizás otra persona diga eso no es nada. Lo mismo que pasó con Yaneisi. Claro. La mamá no estaba consciente
Y todavía hoy hay gente que se me acercaba y me decía de que es que la mamá la dejó ir al colmado 2 veces. Sí, pero es que no es el tema. No, y no es eso, para la mamá es normal. Es normal, es que no saben, no tienen conciencia. ¿Cómo la podemos juzgar si no lo saben? Entonces, ¿entiendes? la conciencia se construye con conocimiento. Estamos hablando de una conciencia que el poder que te da saber te ayuda a tú poder tener calidad de vida y a reclamar tus derechos. No es solamente tú haber nacido y tener un nombre y una nacionalidad. La mamá estaba, las pocas fotos que vi, la mamá se veía ni siquiera con una cara de tristeza extrema, era como de confusión. Es que Ella estaba total en un shock, como que ella ni siquiera entendía muy bien, tú sabes, como, y es duro eso, porque eso está una desconexión total, como de yo ni siquiera puedo comenzar a entender lo que ella está pasando, porque ni soy madre, ni estoy en esa circunstancia, pero me puedo imaginar que el shock ha sido tan grande porque ha sido muy duro. Y yo me voy más allá, Laura, y aquí voy a ser muy dura. Hay mucha gente que dice, no, porque el rol de madre y la maternidad, no todas las madres asumen la maternidad de la misma manera. Uh-huh. Tú no sabes si ella quiere a sus hijas. Uh-huh. Tú no sabes que ella vivió en esos embarazos. No, pero ese pecado decir que una mamá no quiere a sus hijos. Bueno, pero yo que trabajo con madres que fueron víctimas de embarazo adolescente de un hermano, que lo que me dicen es, yo tengo un tumor ahí, literalmente, porque eso que yo tengo ahí, porque no le dicen hijo, eso que yo tengo ahí, tú sabes muy bien qué fue, que me recuerda cada microsegundo, cada vez que mi hermano entraba en mi habitación, ¿para qué? ¿Para qué? Uh-huh. Para abusar de mi cuerpo. Entonces, me obligan a que tengo que parirlo. Uh-huh. Porque tenemos un tema. El aborto aquí no es aprobado ni siquiera en los casos de violación. Ni siquiera en la 3 causal, exacto. Entonces, tenemos un tema. Cuando hablamos de un embarazo de una adolescente, que es lo que yo veo, del papá, del hermano. Yo tuve un caso de un adolescente que no sabía si era de su papá, de su hermano o del primo, porque lo estaban violando los 3. No puede ser. Entonces, cuando tú ves casos así, tú dices, dime rápido. O sea, es que cuando vemos la maternidad y vemos el embarazo adolescente, tenemos que ver la crisis que vive una adolescente de 14 años que está siendo abusada. Porque cuando hablamos de embarazo adolescente, tenemos que, de una manera automática, pensar en que quizás no es una relación con el noviecito, como mucha gente dice, que el placer y la cosa, no. Uh-huh. Es que se la pasaba en la tarde en ese con el noviecito. Un porcentaje muy alto de chicas no están embarazadas por placer, están embarazadas por una situación abusiva, y la violación sexual nunca va a ser placentera, aunque los medios quieran venderlo, aunque tengamos una cultura de la violación que dice que una mujer que dice que no te está diciendo que sí. Eso no es verdad. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ella, yo no sé si ese fue su caso, porque ella tenía 15 años o 14 cuando salió embarazada de su primera hija, con un hombre que tenía 52. Exactamente. Yo no sé si ella es uno de los casos de esas chicas que literalmente tuvieron que vivir una relación de abuso y fue una relación que resultó en un embarazo. Uh-huh. Entonces, yo no puedo pedirle a esa niña, esa adolescente, yo no le puedo pedir que asuma la maternidad como la asumí yo. Uh-huh. Con un bebé deseado, con mi pareja que amo, donde no hubo abuso, donde nosotros lo buscamos. Uh-huh. Entonces, tú no puedes juzgar a esa madre como me estás y meterla en el mundo de la maternidad que yo estoy viviendo. Por eso es que me dolió tanto cuando yo veía, y no la estoy justificando. No, pero hay que ver más allá. ¿Me entiendes? Tú sabes, no nos podemos quedar en ¿a quién la manda la mamá? No, por favor, señores, o sea, es una situación, primero una tragedia, y hay que ver todas las aristas de la situación. No, y que mira, por ejemplo, nosotros una vez fuimos a una comunidad de San Pedro de Macorís y había una madre que ella vendía a su hija, o sea, su hija le hacía sexo oral a los hombres y ella cobraba por eso. Te estoy hablando de una madre que estaba literalmente abusando, comercializando sexualmente a su hija. No se puede hablar de prostitución en infancia porque obviamente para tú hablar de prostitución tiene que ser una adulta que consienta el hecho de la comercialización del sexo. Aquí estamos hablando de explotación sexual. Y y perdón que te interrumpa, el término pornografía infantil. No, porque la pornografía infantil es
son contenidos que se exponen donde hay vinculación con infantes, con niños o con menores de edad en actividades sexuales, obviamente para promover la lujuria. En este caso estamos hablando de una actividad donde se estaba explotando sexualmente a un menor por una situación económica, intercambio comercial. Y cuando yo hablé con esa madre, o sea, de verdad, para ella, su hija era un celular. O sea, tú sabes lo que tú no tener ningún tipo de apego. Ahí no había absolutamente nada. Esa madre, esa niña se la secuestraban y era literalmente como que le robaran el celular. Entonces, eso hay que verlo. Tú tienes que verlo para tú irte a la historia de esa madre, para tú entender esa reacción. Porque tienes que entenderla para poder trabajarla y para poder prevenirla. Entonces, por eso es que nosotras, que trabajamos mucho el tema del feminismo, tenemos que seguir trabajando para salvaguardar la adolescencia, para que ellas puedan disfrutar una adolescencia sana y puedan ser madres que al final de cuentas elijan la maternidad y que también puedan asumir un rol de madres saludable y sano. Porque una madre herida jamás va a poder trabajar con una maternidad sana. Y es una cadena, ¿entiendes? O sea, lo que acaba de pasar, perdimos a una probable potencial mujer que podía también aportar muchísimo. La perdimos a los 4 años, por favor. O sea, perdemos casi todos los días, casi todos los meses. ¿Cuántas mujeres por, tú sabes, violencia de género? También las niñas, tú sabes. Pero Laura, el problema de eso es que ese fue un caso que salió a la luz pública. ¿Cuántas Yaneisi no hay que no asesinan, pero que sí violan y que agreden sexualmente? Que son tantas que no se pueden ni siquiera contar, yo creo. ¿Cuántas? No sé. Por eso el caso a mí me impactó tanto, porque yo conozco muchas realidades de esas que no salen en la prensa. Obviamente porque son niñas que no denuncian. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es obviamente yo sé que no hay una solución, sí. Pero yo sé que tú hablas mucho de masculinidad sana. Yo sé que tú hablas mucho de, obviamente, lo que hemos hablado de empoderamiento de las niñas y que esas mismas madres también puedan educar a sus niñas así, pero ¿qué vamos a hacer? Mira, la solución no es inmediata, pero sí podemos comenzar a actuar desde ahora. Mucha gente después del video que se ha viralizado me ha escrito, Elaine, ¿qué yo puedo hacer? Tú dijiste que tenemos que actuar, yo necesito actuar. Y yo le he dicho a mucha gente, lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema, porque de lo que no se habla no existe. Tenemos que comenzar a hablar de abuso sexual, tenemos que comenzar a hablar de relaciones de abuso entre adultos y menores, tenemos que seguir reclamando que la justicia pueda asumir el rol que tiene que asumir, y es precisamente que un adolescente de 16 años que tenga un caso abierto judicial por violación, que fue el caso de ese muchacho, no esté suelto. Porque ahí tenemos un tema. Exactamente. Y que obviamente en este país no se culpe a la víctima por ponerse una faldita de que obviamente le están abusando porque ella se lo buscó. Porque aquí en vez del violador eres tú, el abusador eres tú o la provocadora eres tú. Entonces, para eso necesitamos que de una vez por todas tengamos en el currículum académico educación sexual con perspectiva de género. Porque es una de las maneras de poder educar a los varones y a las chicas para que entiendan que son sujetos, no objetos. Claro. Para que los varones entiendan que son mucho más que un pene ambulante. Para que podamos trabajar el tema de la equidad de género y que ellos no sientan que son superiores a nosotras. Y que entiendan que son dos aliados que tienen que respetarse. Y para que podamos trabajar el consentimiento sexual, que es uno de los temas que necesitamos como país. Donde el no y el sí sean respuestas a una acción. Donde yo tenga que obligatoriamente, antes de tener una vinculación sexual con alguien, y sobre todo entender que un adulto y un adolescente no se pueden vincular sexualmente porque es abuso. Exactamente. Pero que podamos trabajar las oportunidades sociales para que las familias dominicanas no necesiten vender droga, irse del país, buscar un cargo público para ganar dinero de una manera ilegal, porque el que trabaja aquí es un don nadie en una sociedad donde el desempleo nos golpea, donde las oportunidades de crecimiento de un estudiante que salga de una universidad
para conseguir un trabajo donde tenga por lo menos la canasta familiar son difíciles, donde tú tienes que tener una cuña en una empresa para que te contraten, donde si tú eres gordita, si tienes el pelo rizo, si eres negra, tú tienes un problema doble. Triple. Donde si tú eres una... Laura, aquí tenemos, según la última encuesta que se hizo de madres solteras, que yo la publiqué en mis redes, más del 80% de las madres de este país son madres solteras. Uh-huh. ¿Qué probabilidad tiene una mujer que tiene un bebé de 6 meses de conseguir un trabajo? ¿Qué probabilidad tiene una mujer embarazada de conseguir trabajo en este país? ¿Qué probabilidad tiene una mujer con 2 niños, uno, o sea, te estoy hablando de un niño de 1 año y uno de 3, de que le empleen? Entonces, estamos hablando de que nuestras mujeres, que son la gran mayoría, están solteras. Pero no es porque ellas votan a los maridos. Es simple y llanamente porque la masculinidad no asume que ser padre es parte del rol. Ser padre no te hace hombre en este país. Lo que te hace hombre es penetrar y fecundar. Entonces necesitamos enseñarle a los hombres que ser padre es parte de la responsabilidad y del rol masculino para tú ser un hombre bueno, para tú aportar y para tú ser un ente funcional en una sociedad donde la mujer no se fecundó por el Espíritu Santo. Claro. Entonces, esa corresponsabilidad necesitamos, y eso se hace simple y llanamente desde una educación para que el machismo tóxico se rompa desde la escuela, desde la familia, desde las instituciones del Estado. Necesitamos trabajar, Laura, que este tema de verdad. es que son muchos factores, yo entiendo. Para que no tengamos que explicarle en el Congreso a los tomadores de decisiones por qué nosotros necesitamos que la ley para que las niñas no se casen no sea de 15 años. O sea, eso no deberíamos estar discutiéndolo. No. Para que una mujer maltratada y un hombre maltratado, porque tenemos hombres que están siendo agredidos, puedan ser escuchados y el proceso legal no sea tan cuesta arriba, donde, señores, yo tengo gente que me escriben por las redes, Laini, ayúdame, yo fui a denunciar y no hicieron nada. Son mucha la gente. Si tú ves que una persona que está siendo víctima de violencia tiene que irse a las redes, te estás diciendo algo. No está funcionando el sistema. Para que si las autoridades tienen fiscales que falsifican firmas de acuerdos que supuestamente la víctima está teniendo con su victimario, entonces no estamos en nada. Por eso es que se habla mucho últimamente del sistema le falló, es básicamente eso. Entonces, tú te pones a preguntarte, cónchale, ¿y por qué nosotros somos de los países de la región? Chile, Argentina, Uruguay. ¿Por qué nosotros no estamos así? Aquí está como que todo el mundo chilling, como que... Nosotros tenemos situaciones peores. Nosotros estamos literalmente en un narcoestado, en un país donde la corrupción... Señores, las cifras de nosotros son feas en todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, buscas la cifra de embarazo adolescente, busca la cifra de matrimonio infantil, busca la cifra de corrupción y tú... Violencia de género. Desempleo. Entonces tú dices, ¿y por qué nosotros estamos como todo el mundo chilling en el colmado y no está pasando nada? Vamos a analizar qué tan dormido tiene el Estado a la sociedad dominicana para que no reaccione. Precisamente porque aquí tenemos el asunto de todos los sueldos aumentados que tiene el gobierno a los empleados, que aquí tenemos una masa grandísima de personas que literalmente dependen del gobierno porque tienen una botella, tenemos un bono gas, tenemos todos esas tarjetas de solidaridad y todas esas cosas que hacen. Yo no puedo reclamar porque si yo reclamo, tú me la quitas. Pero aparte de eso, nosotros no tenemos un sistema educativo que nos enseñe y reconozca nuestros derechos. La gente aquí no sabe cuando le están violentando los derechos. Yo misma a veces reclamo en las redes, caso por ejemplo de una pastora que no la dejaron entrar a un restaurante porque tenía una trenza. Reclamé una vez de unos chicos que entraron con camisilla. Yo reclamo por otros. A mí me dicen que yo estoy buscando sonido. ¿Me entiendes? No, el AINE porque el restaurante tiene derecho. Hermano, estamos hablando de derechos humanos. Y tú no puedes literalmente violentar los derechos humanos en ningún escenario. Eso de discriminación. No, pero es que tú lo que quieres es buscar sonido, Laura. Entonces, necesitamos un real cambio en
las estructuras sociales que comiencen desde la escuela y terminen en las instituciones gubernamentales, donde los partícipes de una sociedad, desde el que barre hasta el presidente, tengan la información para poder crear un Estado democrático. Y eso amerita una reingeniería muy grande, pero podemos comenzar por algo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo manejas las críticas, ya para terminar, de la gente con estos temas que son controversiales y que son opiniones, las tuyas, que son con las que estoy de acuerdo, pero obviamente sabemos que crean en la gente? Cuando uno se expone y obviamente expresa su opinión, tú estás abierto a las críticas, eso lo sabemos, pero cuando se pasan de la raya, ¿cómo lo manejas? yo entendiendo que las críticas hablan más de ti que de mí. Uh-huh. Y siempre pensando, ¿qué yo haría? O qué yo pensaría cuando me dicen algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Lo último que yo haría es insultarte. Porque yo creo en la democracia. Entonces, no tenemos que pensar igual. Lo que tenemos que respetarnos igual. Entonces, en el momento que yo recibo de una persona un mensaje feo, lo primero que hago es dejarlo pasar y seguir mi propósito. Porque entiendo que no nos podemos alimentar ni de las críticas ni de las alabanzas. Necesitamos mantenernos lo suficientemente neutrales en el propósito que tenemos. Esto no se trata de que el AINE... Y eso es difícil, porque es muy fácil, no crece la crítica, pero crece las alabanzas, los followers, las fans. Los pies siempre hay que tenerlo en el suelo. O sea, por lo menos mira qué pasa, y se lo tengo que decir a todo el que esté oyendo y que ha llegado hasta aquí, un aplauso, porque usted ha oído muchas cosas, de verdad. Realmente. Pero si usted llegó hasta aquí y usted logra vivir tratando de promover un mensaje que supere el ego, de promover un mensaje que mejore la vida de los demás, de promover un mensaje que ayude a que el mundo gire mejor, aunque usted no esté, usted logró el propósito en la vida. Entonces yo entiendo que mi trabajo no es para que digan, ay, el AINE tiene 300K. No. Mi trabajo es cuando tú sales con tu novio, tú puedas identificar una situación en la que tú no te sientas cómodo y tú tengas la libertad de decírselo. Uh-huh. Y que si él se siente que tú lo estás violentando por alguna razón, él suelte ese rol de macho y le diga, tú sabes que yo estoy triste. Uh-huh. Mi rol es que cada niña y cada niño pueda hablar con sus padres de cualquier situación sexual que esté viviendo y no sienta el miedo de que le van a dar un pecozón, de que lo van a mirar mal, le van a preguntar con quién tú te estás juntando. Uh-huh. Mi rol es que cuando yo me muera, que puedo morirme mañana, la sociedad tenga un mensaje que lo ayude a empoderarse y a reclamar. Eso no se trata del AINE. Eso se trata de que se me metió en la cabeza aquí al sistema porque no estoy de acuerdo y simple y llanamente voy a recibir crítica. Claro. Es parte de la misma misión. Es parte. Yo no puedo pretender que una idea tan revolucionaria me aplaudan y me tiren flores, jamás. No lo estaría haciendo bien. Bueno, pero igual creo que por esa es la razón en la que estamos aquí hablando contigo. Yeah. Señores, miren, estos muchachos son duros. Yeah. De verdad. Sigan oyendo los podcasts y apóyenlo en todo lo que ustedes puedan. Gracias, Elaine, por recibirnos. Gracias a ustedes. De verdad pueden venir todos los días.